Mi nombre es Mike Adams, y mi psiquiatra me aconsejó llevar este diario para mis pensamientos y sentimientos. Acabo de pasar por un divorcio traumático, y ha sido difícil para mí sobrellevarlo. El doctor me dijo que contara mi historia, incluyendo lo que pensaba y sentía en ese momento. Explicó que me ayudaría a lidiar con mi trauma. Ayudó, y después de eso, llevar un diario se convirtió en parte de mi rutina diaria. Permíteme comenzar diciendo que me siento como nada más que una triste estadística de divorcio. Sorprendí a mi esposa, Kerry, siéndome infiel, y ahora estoy divorciado. Supongo que debería haberme importado que su amante, mi jefe Justin Bosner, la estuviera presionando. Pero para mí, no importaba en lo más mínimo. No podía sacarme la imagen de ellos siendo íntimos de la cabeza. Aparentemente, Justin ordenó muchas bebidas para mi esposa en una fiesta corporativa a la que no pude asistir y la alejó de mí. Después de eso, tomó fotos y las usó para pasar varias noches más con ella. También aparezco en las estadísticas criminales porque lo agredí y fui arrestado. Afortunadamente, tuve un gran abogado, mi hermano Tom. Logró probar mi locura temporal, y fui absuelto. Luego, mi exjefe intentó demandarme por daños. Cuando el jurado escuchó toda la historia, no le otorgaron ningún daño. Luego lo demandé por arruinar mi matrimonio. Esta vez el jurado lo encontró culpable, y me otorgaron un acuerdo de 6 cifras. Luego demandé a nuestro empleador compartido por no cumplir con la cláusula de moralidad en el manual del empleado. Gané un acuerdo de 7 cifras. Financieramente, salí de este lío oliendo a rosas, pero aún estaba divorciado y solo. Kerry era el amor de mi vida. Durante 8 años, la vida fue tan cercana a la perfección como cualquier esposo podría esperar de su esposa. Es solo por casualidad que descubrí lo que ella y mi jefe estaban tramando. Un día, cuando sonó el teléfono de Kerry y ella no estaba en la habitación, contesté. Levanté el auricular y antes de que pudiera decir una palabra, escuché una voz al otro lado decir, «No puedo esperar para verte de nuevo». Inmediatamente reconocí la voz de mi jefe. Me sorprendió tanto que simplemente colgué. Unos minutos después, él volvió a llamar, y mi esposa contestó. Por la expresión en su rostro, pude ver que estaba molesta por la llamada, pero al final solo dijo, «Está bien». Esa tarde, Kerry dijo que quería visitar a una amiga. Le dije que estaba bien para mí. No teníamos hijos, así que no era un problema si uno de nosotros quería ir a algún lugar. Supongo que en este punto debería presentarme. Soy Michael Adams, un contador en una gran empresa. La mayoría de la gente me llama Mike. Soy bueno en lo que hago, pero no puedo decir que mi trabajo realmente me emocione. Mi esposa Kerry es higienista dental en un consultorio dental local. Supongo que la mayoría de la gente diría que era más linda que hermosa. Pero para mí, era la mujer más hermosa que jamás haya conocido. Por supuesto, soy parcial, estaba locamente enamorado de ella desde el momento en que la vi. Pero después de esa llamada telefónica, comencé a dudar si realmente conocía a mi esposa. De repente, ella no parecía tan hermosa como pensaba. Empecé a preguntarme si algo en nuestros 3 años de matrimonio era real. Cuando mi esposa se fue, inmediatamente me subí a mi auto y la seguí hasta que se detuvo en un motel. Miré cómo se acercaba a la puerta y golpeaba. Cuando la puerta se abrió, vi a mi jefe allí. Él tomó a mi esposa y la atrajo hacia él. Ella lo empujó pero entró a la habitación. ¿Qué podría ver mi esposa en este tipo? Era gordo y calvo. Esperé unos 15 minutos, luego me acerqué a la puerta. Golpeé y dije con una voz falsa, «Recepción, podría haber un problema con su habitación». Momentos después, Justin abrió la puerta y entré corriendo. Encontré a mi esposa en la cama. Horror se reflejó en sus ojos cuando vio que era yo. «¡Oh Dios!», gritó. «Mike, esto no es lo que parece». No quería estar aquí, pero no tenía elección. Después de eso, fui hacia mi jefe.
Me lancé hacia él e inmediatamente le rompí la nariz. Luego me volví hacia mi esposa, que para entonces estaba en estado de shock. Dijiste que no tenías elección. Bueno, aquí hay algo sobre lo que sí tienes elección, si quieres volver a casa o no. Te aconsejo encarecidamente que no lo hagas. Con esta advertencia final, salí de la habitación y me dirigí a casa. Una vez allí, me serví un vaso de whisky y lo bebí rápidamente. Luego me serví otro y me instalé en mi sillón en la sala de estar. Unos 30 minutos después, hubo un golpe en la puerta principal. Sabía quién era la policía. Después de confirmar quién era, me esposaron y me llevaron a la cárcel del condado. Había escuchado historias sobre lo difícil que podía ser adentro. Una persona racional tendría miedo, pero yo no. Estaba tan enojado que no me importaba nada ni nadie. Con Justin, tuvieron que quitar una cosa importante de dos, y no estaban seguros de si la otra volvería a funcionar correctamente alguna vez. Me alegré de que probablemente no fuera a ser padre de nadie. Lo más gracioso es que no soy peleador. No soy el tipo más grande. Sin embargo, cuando era pequeño, mi padre nos enseñó a mí y a mis hermanos a boxear. Pero aparte de pelear con mis hermanos, nunca había estado en una pelea real. A pesar de todo el sufrimiento que causé a mi jefe, no fue nada comparado con mi dolor. La mujer que amaba más que a nadie en el mundo resultó ser nada más que una mujer engañosa. Kerry intentó visitarme o llamarme en los siguientes días, pero la rechacé y traté de amortiguar mi dolor. Nunca quise sentir un dolor tan intenso de nuevo. Cuando llegó mi hermano, le informé sobre lo que había pasado. Rápidamente organizó mi liberación bajo fianza, luego me llevó a casa para quedarme con él y su esposa Susan. Fueron muy amables conmigo, pero estaba en tanto dolor que era una mala persona. Finalmente, una noche, Susan me llevó aparte y dijo: Mike, sé que estás sufriendo, pero ni tu hermano ni yo tenemos la culpa de esto. Si vas a seguir siendo ingrato, puedes volver a casa con tu esposa o reservar una habitación de hotel. Me disculpé, y a partir de ese día, empecé a pensar y actuar correctamente de nuevo. Mi cuñada y mi hermano eran mi puerto tranquilo. Y los traté como tal. Tom presentó la demanda de divorcio en mi nombre y simultáneamente presentó una demanda contra mi empleador. Unos días después, mi exjefe me demandó por las lesiones que le causé. Tom fue inteligente. Logró que la demanda en mi contra se pospusiera hasta que se resolvieran los cargos criminales. Una vez que fui encontrado no culpable debido a una locura temporal, Tom dirigió su atención a mi jefe. Justin sonrió cuando comenzó el juicio. Pensaba que iba a enriquecerse un poco a mi costa. Sin embargo, mi exjefe no tenía idea de lo profundo que mi hermano cavó en busca de información. Para cuando se concluyó el caso penal en mi contra, Tom había encontrado varias exempleadas de la empresa que corroboraron que Justin las había tratado de manera similar. Y, como mencioné anteriormente, cuando terminó el juicio, el jurado me otorgó daños y perjuicios. Por supuesto, Justin fue despedido de inmediato, pero eso no fue lo peor para él. Fue arrestado. El problema con el caso contra Justin fue que no había evidencia física. Sin embargo, 6 mujeres testificaron en su contra, compartiendo sus historias. No seguí de cerca el caso porque estaba completamente consumido por mi divorcio. Recuerdo que todos estaban muy decepcionados de que solo recibiera 7 años. Lo único en lo que podía pensar era en mi esposa y Justin en la cama. Así que, solicité el divorcio. Intenté verlo desde la perspectiva de Kerry, pero no pude. Si ella simplemente hubiera confiado en mí y hubiera dicho la verdad, habría lidiado con Justin. Pero no lo hizo, y el hecho de que siguiera regresando por más me hizo preguntarme si tal vez, en el fondo, Kerry disfrutaba de lo que estaba haciendo. La audiencia final de divorcio fue increíblemente traumática. Kerry estaba allí con su abogado, y ella seguía tratando de hablar conmigo en privado antes de la audiencia. Me aseguré de que eso no sucediera. Luego, durante toda la audiencia,
Kerry seguía intentando llamar mi atención. La única vez que la miré, había una súplica en sus ojos. Pero estaba demasiado herido para prestarle atención. Cuando el juez nos concedió el divorcio, Kerry se derrumbó histéricamente. Al final, tuvieron que llamar a una ambulancia. Pensé que nunca la volvería a ver, pero estaba equivocado. Con el fin de mis batallas legales, tuve que seguir adelante con mi vida. Cuando todos los litigios se resolvieron, tenía cerca de $3 millones. Y eso incluso después de haberle pagado a mi hermano el 30% de todo lo que me otorgaron. Él no estuvo de acuerdo, pero lo hice aceptar. Ahora estaba divorciado y financieramente seguro, pero ¿qué iba a hacer a continuación? No podía volver a mi trabajo anterior. Estaban, por decirlo suavemente, disgustados conmigo, y de todos modos no estaba interesado en trabajar para ellos. En ese momento, mi vida simplemente flotaba, y todavía me dolía. Fue Susan quien sugirió la idea que cambiaría mi vida. Pero durante mucho tiempo, no supe si era un cambio bueno o no. Sugirió que hiciera un viaje a Europa. Me recordó que siempre había querido viajar, y ahora tenía los medios para hacerlo. Por supuesto, cuando hablaba al respecto, siempre asumía que Kerry me acompañaría. Si hacía el viaje ahora, Kerry ciertamente no estaría conmigo. Comencé mi viaje en Italia. A todo el mundo con el que hablé le encantaba el país. Los lugares históricos me impresionaron, y el vino era excelente, pero en general, me sentí decepcionado. Luego tomé un tren a Alemania. En el tren, conocí a la encantadora inglesa Sarah Smith. Resultó ser una buena compañera de viaje y una excelente guía. Sarah también llamaba la atención con su hermoso cabello rubio y sus suaves ojos marrones. Era petite, con una figura impresionante, pero lo que más me gustaba era su entusiasmo burbujeante por todo. Era un cambio muy esperado después de la dura existencia que había estado soportando durante los últimos 6 meses. Resultó que Sarah era maestra en alguna escuela. Sin embargo, le hice todo tipo de preguntas sobre las asignaturas que enseñaba Sarah y sobre ella en general. Me sorprendió un poco saber que enseñaba matemáticas y ciencias naturales a niños de 8 a 13 años. Y por el brillo en sus ojos, pude ver que disfrutaba con lo que hacía. Antes de que alguien empiece a pensar en un romance entre Sarah y yo, ese tema se eliminó de inmediato de la mesa. Cuando comenzamos a hablar, me dijo que acababa de romper con su novio de toda la vida. Fue una ruptura traumática, y Sarah no estaba lista para entablar nuevas relaciones durante un tiempo. Por otro lado, me apresuré a asegurarle que tampoco tenía interés en encontrar una nueva novia. Detallé mi reciente divorcio. Sin embargo, me sorprendió la compasión de Sarah por mi exesposa. A pesar de no buscar activamente una nueva novia, me sorprendió la cantidad de mujeres que coqueteaban conmigo. Me preguntaba si era porque ahora parecía un chico malo. Tenía barba de 2 días en la cara. Además, dejé crecer mi cabello más de lo que nunca lo había hecho. Puedo asegurarte que no fue intencional. Simplemente me volví un poco perezoso con el cuidado de mi cabello ya que ya no tenía que preocuparme por el trabajo. Sin embargo, el coqueteo me molestaba, y constantemente me disculpaba con Sarah por eso. Me sentía avergonzado porque algunas mujeres coqueteaban justo frente a ella, sin darse cuenta de nuestra relación. Sarah simplemente lo tomaba con humor e incluso me molestaba cuando otra mujer comenzaba a mostrar interés en mí. Para ser justos, sin embargo, debe señalarse que Sarah tenía un número igual de admiradores, y ella también se sentía igualmente avergonzada cuando se acercaban a ella. Por supuesto, yo también la molestaba en respuesta a eso. Desde Alemania, viajé a Suecia y Dinamarca por mi cuenta. Sarah reservó un apartamento en París por 2 semanas, así que se dirigió allí. Realmente disfruté de ambos países escandinavos que visité. Encontré a la gente cálida y amigable. La barrera del idioma fue un poco más desafiante sin Sarah. Ella hablaba 4 idiomas además del inglés, italiano, francés, alemán y español. Sin embargo, incluso sin Sarah,
logré salir adelante y hacerme entender. Por acuerdo previo, me encontré con Sara en su apartamento durante los últimos 3 días de sus vacaciones. París es una ciudad magnífica, pero no daría 2 centavos por la gente que vive allí. Sé que es injusto juzgar todo basándose en los pocos que encontré. Pero me pareció que había alguna animosidad arraigada entre los parisinos hacia los estadounidenses. Y encuentro a los hombres franceses insoportables. La atención que recibió Sara en otros países palideció en comparación con la agresión de los franceses. Uno incluso se unió a nuestra mesa durante la cena y comenzó a hablarle a Sara en francés. Terminó mal para el francés cuando Sara le arrojó su vino en la cara. Él simplemente se rió y comenzó a burlarse de mí. Sin embargo, cuando me levanté y se dio cuenta de que lo dominaba, finalmente entendió la indirecta y salió corriendo. En la segunda noche en París, invité a Sara a cenar y a dar un paseo por el Sena. Era una noche hermosa, y la luna estaba casi llena. Nos detuvimos a mirar varios barcos pasar. Por primera vez desde que mi matrimonio se desmoronó, me sentí tranquilo. Sara, le dije, volteándome hacia ella, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Convertiste lo que podría haber sido un viaje desagradable en algo agradable. Fue exactamente lo que necesitaba. Me acerqué y la besé en la mejilla. Un momento después, Sara tomó mi rostro con ambas manos y me besó. Debo admitir que le devolví el beso. Cuando nos separamos, ninguno de los dos mencionó el beso. En cambio, Sara comenzó a contarme sobre la historia de la ciudad y algunos de los lugares de interés que estábamos pasando. Esa noche, me fui a dormir sintiéndome avergonzado pero no infeliz. En nuestra última noche en París, Sara preparó una cena maravillosa para nosotros en su apartamento. Nos sentamos en su balcón, hablando durante horas. Pero luego le recordé que necesitábamos levantarnos temprano al día siguiente para tomar el vuelo de regreso a Londres. Mientras pasaba por la habitación de Sara camino al baño, su puerta se abrió. Ella llevaba una hermosa camisola. Se precipitó en mis brazos y me besó. Lo siento, Sara, dije con voz entrecortada, no puedo hacer esto. Todavía es demasiado pronto para mí. Pude ver la decepción en sus ojos, pero Sara se levantó lentamente y me abrazó. Lo entiendo. Solo pienso que podría haberme enamorado de ti. Eres una mujer maravillosa, increíble, la tranquilicé. Solo estoy tan confundido, y lo último que quiero hacer es lastimarte. Ella me besó en la mejilla, y fui al baño para terminar de prepararme para la cama. Parado allí, cepillándome los dientes, seguí preguntándome si había sido un completo tonto al rechazar a Sara. Ninguno de los dos mencionó nada al respecto al día siguiente. Cuando aterrizamos en Londres, Sara y yo nos despedimos y cada uno tomó su propio taxi. Le agradecí una vez más a Sara por ser una guía tan maravillosa, y luego ella me besó en la mejilla. Por supuesto, intercambiamos direcciones antes de separarnos. Prometimos escribirnos, pero estaba seguro de que nunca sucedería. Sin embargo, la invité a cenar conmigo en la última noche de mis vacaciones, y ella aceptó. Todavía me quedaban 2 semanas en mi agenda. Así que alquilé un coche y decidí viajar por Gran Bretaña. Planeaba visitar varias ciudades importantes de Inglaterra y luego dirigirme a Escocia. Me dijeron que el campo era hermoso. Luego planeaba regresar al sur y visitar Gales. Alquilé un coche más grande porque me dijeron que algunas de las carreteras de Escocia podían ser bastante empinadas. Al menos, ese era el plan, pero nunca se hizo realidad. Me maldecí a mí mismo tratando de salir de Londres la siguiente noche. Me retrasé en el banco mientras trataba de asegurarme de tener fondos para cuando llegara a Escocia. No solo eso, sino que aparentemente metí mi cable de cargador de teléfono móvil en una de mis maletas sin darme cuenta de que la batería se había agotado. En lugar de detenerme y buscarlo en mi equipaje, decidí usar un mapa de papel. Resultó ser una mala decisión o una buena, dependiendo de cómo se vea lo que sucedió. Salí del banco justo antes del cierre.
Estudié el mapa durante unos 5 minutos antes de decidir qué camino tomar. Sin embargo, pasó una hora y estaba irremediablemente perdido. Había salido de Londres pero no tenía absolutamente idea de dónde estaba. Me detuve y pedí direcciones, lo que solo me confundió más. Frustrado, me desvié del camino en el que iba y me detuve. Recordé los nombres de algunas carreteras que había tomado recientemente y pensé en encontrarlas en el mapa. Pero 20 minutos después, me di cuenta de que ninguna de esas carreteras estaba listada en mi mapa. Bajé del coche, maldiciendo, y abrí el maletero. Comencé a revolver en mis bolsas en busca de mi cable de cargador de teléfono cuando me di cuenta de que lo había dejado en mi habitación de hotel. Me sentí como un completo idiota. Estaba en un país extranjero, sin teléfono y sin idea de dónde estaba. Mientras trataba de averiguar qué hacer a continuación, decidí recuperar mi pistola. Sí, lo sé, es ilegal llevar armas de fuego en Inglaterra. De hecho, creo que es ilegal llevar armas de fuego en la mayoría de los países europeos. Pero soy estadounidense, y no iba a viajar sin protección. Agarré mi Ruger. Supuse que sería suficiente para defenderme. Probablemente te estés preguntando cómo logré pasar mi pistola por la aduana. En realidad, no fue tan difícil. Primero desarmé la pistola y luego empaqué las piezas en cajas especiales que hice yo mismo. Si rayaran mi maleta y miraran dentro de esas cajas, las piezas se verían completamente diferentes, gracias a metal estratégicamente colocado. Por ejemplo, como una pipa para fumar. De todos modos, no tuve problemas durante todo mi viaje. Nuevamente, probablemente te estés preguntando, si la pistola estaba desarmada, ¿cómo podría ser útil? Típicamente, cuando viajaba por áreas rurales, mantenía todas las piezas a mano. Podía ensamblar rápidamente la pistola si era necesario. Hasta ahora, no había necesitado hacerlo, y esperaba nunca tener que hacerlo. Pero en este momento, estaba en medio de la nada, y estaba oscureciendo. Ensamblé la pistola y la cargué. Luego, metí la pistola en mi cinturón y conduje lentamente por la carretera de campo, preguntándome a dónde llevaba. Se retorcía y giraba hasta que vi una gran y majestuosa mansión en una colina adelante. Seguro que alguien aquí podría decirme dónde estaba. El hombre no soltó el arma. En cambio, se giró rápidamente y me disparó. Yo respondí disparando. Su tiro falló, pero el mío lo alcanzó en el hombro. No solo soltó el arma, sino que también cayó de rodillas. El hombre que sostenía al niño lo soltó para ver qué había sucedido. En ese momento, el niño salió corriendo. El hombre lo persiguió. Contuve la respiración, apunté y disparé al hombre. La bala le alcanzó en la pierna. Cayó, pero solo por un momento. Se levantó rápidamente y cojeó en otra dirección. Aprovechando este breve respiro, corrí de vuelta a mi coche y lo encendí. Pisé el acelerador a fondo y salí rugiendo desde detrás del edificio. Mientras pasaba velozmente por el hombre arrodillado en el suelo, él alcanzó el arma. Un segundo después, ya estaba disparando. Supuse que disparaba con la mano izquierda, así que me sentía relativamente seguro. Estaba equivocado. Sentí una sensación de ardor en la parte inferior de mi lado izquierdo, y cuando traté de tocarlo, mi mano quedó manchada de sangre. No tenía idea de qué tan grave era mi herida, pero ahora no podía detenerme. Aceleré por la carretera y vi al niño corriendo en pánico paralelo a ella. Pisé el freno y abrí la puerta trasera detrás de mí. «Sube, chico», grité. «Nos estarán persiguiendo en unos segundos». El niño parecía aterrorizado pero, supongo, pensó que estaría más seguro conmigo que sin mí. Una vez que cerró la puerta de un golpe, pisé el acelerador de nuevo, y corrimos, como presumí, hacia la autopista. «Oye, chico», le pregunté, mirándolo por el espejo retrovisor. «¿Tienes idea de dónde estamos?» El niño parecía sorprendido y simplemente sacudió la cabeza. Cuando llegué al final del camino de entrada,
era una decisión 50/50, derecha o izquierda. Elegí izquierda, una mala decisión. Si hubiera ido hacia la derecha, la carretera habría llevado a la autopista, donde podría haber encontrado ayuda rápidamente. Girar a la izquierda me llevó más adentro del campo, donde parecía que no había casas. Más tarde, descubrí que era una zona con propiedades muy grandes. Literalmente había millas entre algunas de las casas. «Oh no», dije en voz alta, «casi no tenemos gasolina». El niño parecía un poco confundido, así que pensé que no me entendía. «Gasolina», dije lentamente. «Casi no tenemos gasolina». «Oh, ya veo», comentó débilmente el niño. «Qué terrible. ¿Qué vamos a hacer?». Me gustaba su inglés británico, en los niños, es encantador. Sin embargo, en este caso particular, era lo último en lo que pensaba. «Voy a salir de esta carretera», dije, girando bruscamente a la izquierda y subiendo por la ladera de la colina. Gracias a Dios tenía un SUV. Gracias a él, conducir fuera de la carretera era pan comido. No creía que el Mercedes que vi en el camino de entrada pudiera hacerlo. Revisando la brújula incorporada en el tablero, le dije al niño: «Voy hacia el sur porque al menos Londres está al sur de nosotros». Miré al niño de nuevo en el espejo retrovisor, y estaba claro que estaba asustado pero aún manteniéndose firme. Le di crédito por eso. La mayoría de los niños en su lugar estarían histéricos. Mientras avanzábamos rápidamente, le pregunté su nombre. La pregunta pareció sorprenderlo, pero tartamudeó. G. George. «George, mi nombre es Mike», le dije. «Ahora dime, ¿qué está pasando?». «Por favor, señor, ¿cuál es su nombre completo?». «¿Mi nombre completo?». La pregunta me desconcertó hasta que de repente me di cuenta de lo que estaba preguntando. «Oh, mi nombre completo es Mike Adams». «Gracias por salvarme, señor Adams», dijo tímidamente el niño. «Aún no he salvado a nadie», respondí y continué interrogándolo. «¿Dónde estamos, y por qué esas personas intentaban agarrarte?». «No estoy exactamente seguro», respondió George. Su voz temblaba, y no quería presionarlo demasiado. Admiraba lo compuesto y valiente que estaba haciendo. Estaba en la casa de mi amigo Peter durante el fin de semana cuando esas personas irrumpieron. Me pusieron una bolsa en la cabeza, y uno de ellos me arrastró lejos. No sé qué pasó con Peter, sus padres o sus sirvientes. Suena como si los padres de Peter tuvieran dinero, y esto es un secuestro. Probablemente se llevaron a Peter también, expresé mi opinión sobre la situación. Tenemos que seguir adelante hasta que encontremos ayuda. Continuamos nuestro viaje a través de campos y arroyos, pero no encontramos ni casas ni ninguna estructura, de hecho. Todo en lo que podía pensar era en seguir hacia el sur. Eventualmente, teníamos que encontrarnos con una carretera. Crestamos una colina, descendimos a un campo y luego subimos otra colina. Cuando ascendimos la segunda colina, el coche comenzó a fallar. Me di cuenta de que la gasolina casi se había acabado, así que encontré un grupo de arbustos para esconder el coche. Cuando el coche se detuvo, salí y lo rodeé por detrás. Levantando la tapa del maletero, arrastré una de mis maletas hacia mí y comencé a buscar en ella. Al no encontrar lo que quería, agarré otra maleta. Después de unos 30 segundos de búsqueda, saqué mi linterna. «George, escucha», le dije al niño, abriendo la puerta para él. «Tendremos que seguir a pie. No sé si esas personas se darán cuenta de que ya no estamos en el coche, pero tenemos que suponer que sí y seguir adelante hasta que encontremos ayuda». Antes de partir, agarré 2 suéteres, un gorro de lana, una botella grande de agua y 4 paquetes de galletas. Estaba refrescando afuera, y no sabía cuánto tiempo estaríamos huyendo hasta encontrar ayuda. Además, no sé del niño, pero yo tenía hambre. Pensé que el sur sería la mejor dirección, así que miré al cielo y noté la estrella más brillante. Decidí que podríamos seguir su dirección.
Caminamos durante unas 3 horas, deteniéndonos ocasionalmente para descansar y beber agua. Cruzamos varios arroyos, pero no me atreví a llenar la botella con agua. A medida que se acercaba la medianoche, supe que el niño estaba muy cansado. Pero a pesar del duro trayecto, no pronunció ni una queja. Apenas hablamos porque no quería revelar nuestra ubicación en caso de que alguien estuviera cerca. Al encontrar un grupo de arbustos, reuní 2 montones de hojas para hacer una cama improvisada. Luego le dije a George que se durmiera. Él no discutió y se quedó dormido profundamente en unos minutos. Yo me quedé despierto otra hora más. Lo primero que hice fue inspeccionar mi herida. En mi lado izquierdo, donde la bala me rozó, había un corte profundo. Estaba sangrando, así que rasgué mi camisa y vendé la herida lo mejor que pude. Luego me puse uno de los suéteres y cubrí al niño con el otro. Me puse el segundo suéter yo mismo y luego me quedé dormido en un sueño muy intranquilo. Me despertaron los primeros rayos del sol de la mañana. Cuando me senté, gemí, me dolía mucho el lado. Ahora lamentaba no haber traído ibuprofeno conmigo. Mi acción de sentarme despertó a George. Al incorporarse, le pregunté, ¿cómo te sientes? Todo me duele, señor, respondió. Igual aquí, reí. Toma, come unas galletas. Le lancé un paquete. Mientras él se sentaba y comía, lo estudié. Todavía estaba asustado pero sorprendentemente compuesto. Le entregué el agua y le di otro paquete de galletas. Luego revisé mi herida, y afortunadamente, parecía haber dejado de sangrar. Lo siento, señor, preguntó tímidamente George. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a encontrar ayuda, luego tus padres te recogerán, y yo continuaré mis vacaciones. Pero primero, supongo que tendré que ver a un médico para que me pongan puntos, dije. Parece que eres terriblemente valiente, señor, dijo él. Ojalá pudiera ser tan valiente. ¿De qué estás hablando? Has sido extremadamente valiente, le aseguré. La mayoría de los niños habrían estado aterrorizados. Pero realmente lloré, señor, me miró ansioso. No le dirás a nadie sobre eso, ¿verdad? Escucha, George, dije gentilmente, no hay nada de malo en llorar. Todos lloran en algún momento. Llorar solo muestra que algo te importa. No hay nada vergonzoso en ello. Simplemente no quiero que la gente se decepcione de mí. George me miró directamente. George, te voy a transmitir una de las lecciones más importantes de la vida, dije con una sonrisa. Solo hay una persona a la que nunca debes decepcionar. George me miró desconcertado. ¿Quién podría ser esa persona?, preguntó. La única persona a la que nunca debes decepcionar eres tú mismo, dije firmemente. Si haces lo que crees que está bien y haces todo lo posible, entonces no necesitas disculparte con nadie. Y si alguien te dice lo contrario, mándalos lejos. Esto provocó risas en George, y su ánimo comenzó a mejorar. Una vez que recogimos nuestros escasos pertrechos, partimos de nuevo. Estaba sintiendo mucho dolor, y sabía que mi herida estaba infectada. Simplemente no podía mantenerla limpia. Además, ya no tenía la estrella guía, y prefería mantenernos cerca de los árboles en lugar de caminar abiertamente por los campos. Caminar era más difícil que la noche anterior, pero logramos seguir adelante. A lo lejos, vi helicópteros dando vueltas. Esperaba que nos estuvieran buscando, y deseaba que se dirigieran hacia nosotros. A mediodía, nos quedamos sin agua, y no tuve más opción que llenar nuestra botella del arroyo. Solo esperaba que no hubiera bacterias dañinas en el agua. No obstante, razoné que deberíamos ser encontrados antes de que alguno de nosotros se enfermara. La noche comenzó a caer sobre nosotros, y aún no habíamos encontrado ni una sola casa. Más tarde, descubrí que de alguna manera logramos pasar por al menos una docena de casas. Si solo hubiéramos girado en una dirección u otra unos cientos de metros, las habríamos notado.
Una vez que encontré un arbusto denso y preparé nuestras camas, nos instalamos para la noche. Solo que esta vez no había tantas hojas, y yo estaba bastante dolorido. También me sentía febril, y mi espalda debía de haber comenzado a dolerme. Al día siguiente comenzamos de nuevo. Solo que ahora me costaba no quedarme atrás. En los ojos de George, había simpatía, incertidumbre y miedo. Sabía que George aún no confiaba completamente en mí, pero solo le sonreí y le dije que todo estaba bien. No me creyó ni por un segundo. A lo largo del segundo, y ahora tercer día, nuestras conversaciones se volvieron significativamente más animadas. Ya no me preocupaba ser escuchado. Hablamos sobre muchas cosas, sus estudios, amigos, incluso un poco sobre sus padres. Parecía reacio a hablar de ellos, así que no insistí. Dijo que su padre y su madre eran muy estrictos y esperaban mucho de él. Le recordé nuevamente que la única persona a la que debería intentar complacer era a sí mismo. Más cerca de la noche, empecé a arder de verdad. Alcanzamos un punto en el que ya no podíamos quedarnos en el área boscosa. Necesitábamos cruzar el campo para avanzar. Le dije a George que íbamos a cruzar rápidamente el campo hacia el bosque del otro lado. Estábamos a unos 100 metros del borde del bosque cuando escuché el sonido distintivo de un motor diésel. Maldije entre dientes porque sonaba como un Mercedes. «Corre, George», ordené y eché a correr detrás de él. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver el Mercedes crestado la colina y descender al campo, directo hacia nosotros. Acabábamos de llegar a un grupo de árboles caídos cuando comenzaron los disparos. Venían del coche que se acercaba rápidamente hacia nosotros. Escalamos sobre los árboles caídos, y tomé una posición. «George, escúchame atentamente», dije, agarrando su mano derecha. «Quiero que sigas corriendo. Trata de alejarte lo más posible de aquí. Pero cuando escuches que los disparos se detienen, quiero que encuentres un lugar para esconderte y no salgas hasta que se hayan ido». «Pero, señor Adams, ¿y usted?», preguntó, con pánico en los ojos. «Los retendré el mayor tiempo posible», dije. «Ahora, sé un buen muchacho y haz lo que te dije». Creo que George estaba a punto de discutir conmigo, pero lo aparté y corrió. Fue bueno, ya que el Mercedes estaba ahora a menos de 30 metros de mí. Comenzaron a disparar de nuevo. Esta vez, comencé a disparar también. No creo que lo esperaran. La gente en Gran Bretaña normalmente no tiene armas de fuego. En cualquier caso, el coche se desvió y se detuvo, inclinándose hacia un lado. Los hombres se cubrieron detrás del coche y comenzaron a disparar. Por lo que pude ver, había 5 hombres en el coche, y todos estaban armados. Encontré un lugar donde podía arrodillarme y ver el espacio entre los árboles para disparar. Mientras devolvía el fuego con cautela, esperaba que George hubiera aumentado la distancia entre nosotros. Había vaciado aproximadamente la mitad de mi segundo cargador cuando sucedió. Parecía que el tiroteo duró horas, pero en realidad fue menos de 5 minutos. Hasta ahora, había tenido suerte, los árboles bloqueaban la mayoría de los disparos. Pero luego una bala atravesó las ramas y me alcanzó en el lado derecho del pecho. Me derribó al suelo. Me llevó, quizás, 10 segundos o más recuperarme. Mientras yacía allí, uno de los hombres decidió revisarme. Fue un grave error por su parte. Disparé, y cayó. Disparé 2 veces más, pero luego comencé a perder el conocimiento. En ese momento, escuché un rugido, y las sombras pasaron sobre nosotros. Fue entonces cuando vi helicópteros acercándose. Hombres armados descendieron por cuerdas, disparando mientras descendían. Luego, mi mente se nubló, y cerré los ojos. Me desperté con una luz brillante y un dolor increíble. Una mujer estaba inmediatamente a mi lado, y recuerdo que alguien decía, «Necesitamos llevarlo de vuelta a la sala de operaciones». Entonces la oscuridad cayó sobre mí de nuevo. Cuando desperté por segunda vez, sentía como si estuviera flotando en algo. La habitación en la que estaba era luminosa,
y no sentía dolor. Había una enfermera junto a mí, tomándome el pulso. Cuando vio que mis ojos estaban abiertos, sonrió. Bienvenido de vuelta, señor Adams, dijo con un encantador acento británico. Es tan agradable verte entre los vivos. Nos asustaste por un tiempo. Anoche pensamos que te perderíamos un par de veces. Pero el médico dijo que finalmente te alejaste del peligro. Mi garganta ardía tanto como podía, pero tuve que preguntar. ¿El niño? Era lo único que pude articular. Está bien, señor Adams, dijo la enfermera amablemente. Alguien vendrá pronto a hablar contigo. La enfermera no respondió repelmente a mi pregunta, lo que me llenó de preocupación. Pero pronto, volví a quedarme dormido. Cuando volví a despertar, ya era de noche. Después de un rato, un médico entró y me dio sopa y me ayudó a beber un poco de jugo. Había goteros 4 configurados alrededor de mi cama, y todos estaban conectados a mí. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando volví a despertar, ya era de día. Un médico estaba junto a mi cama, estudiando mi historial clínico. Disparé mi pregunta de nuevo. ¿El niño? Ah, señor Adams, está despierto. Excelente, el médico me sonrió. El niño está bien. Sin embargo, me dijeron que estaba completamente angustiado cuando te trajeron. Lo encontraron aferrado a ti y rogándote que despertaras. Estaba cubierto de tu sangre, pero por lo demás ileso. ¿Es tu pariente? Sacudí la cabeza, pero incluso ese pequeño esfuerzo me cansó, y me volví a dormir. Pero no debía haber dormido mucho porque cuando volví a despertar, todavía era de día. Después de unos minutos, entró una enfermera y sonrió al ver que estaba despierto. ¿Cómo se siente, señor Adams?, preguntó. Me duele mucho la garganta, respondí, ligeramente más fuerte que un susurro. Además, me duele el pecho y el costado. Te traeré algo para el dolor, dijo, luego agregó, hay personas que quieren hablar contigo. ¿Te sientes lo suficientemente fuerte para hacerlo? Asentí con la cabeza. Un caballero que parecía tener unos 40 años entró en mi habitación. Se acomodó en una silla junto a mi cama. Tenía el pelo gris y un grueso bigote. Página 15 de 35, dijo. Señor Adams, soy el inspector Blair de Scotland Yard. Me gustaría obtener un testimonio no oficial de usted, si me lo permite. Por supuesto, dije y me sorprendió que mi voz me sonara más firme. Está claro que has pasado por una experiencia difícil, comenzó el inspector. Los médicos me dijeron que tuviste dificultades para respirar por un tiempo. Todavía están un poco preocupados por tu infección, pero afortunadamente, pareces estar en camino de recuperación. Tengo curiosidad, ¿podrías contarme sobre tu participación en el incidente del pasado lunes? Sacudí lentamente la cabeza, tratando de reunir mis pensamientos. Me temo que no puedo decirte mucho, confesé. Realmente no tengo idea de lo que estaba sucediendo. Creo que me tropecé con un secuestro. Antes de darme cuenta, George y yo estábamos huyendo. Pasamos varios días tratando de encontrar ayuda. Pero no encontramos a nadie. Luego los secuestradores nos alcanzaron. Traté de detenerlos el tiempo suficiente para que George escapara. El inspector me sonrió, como si supiera mucho más sobre el incidente que yo. Bueno, eso no era difícil porque apenas sabía algo. Dime, señor Adams, ¿cómo terminaste en esa casa en particular donde ocurrió el secuestro? Me perdí, admití tímidamente. No cargué mi teléfono antes de salir de Londres e intenté usar un mapa de papel. Pero lo único que logré hacer fue perderme irremediablemente. Encontré un camino de tierra que conducía a la parte trasera de una mansión. Esperaba pedir direcciones allí a alguien. Sin embargo, cuando doblé la esquina, los vi intentando secuestrar a George. Tenía un arma conmigo, y la usé para liberar al niño. Nos fuimos en mi coche de alquiler, pero casi me quedo sin gasolina.
Cuando el coche se detuvo, George y yo tuvimos que caminar. Como dije, no pudimos encontrar a nadie que nos ayudara. Después de eso, solo intenté detenerlos. ¿Cómo nos encontraron? Desde que se recibió el informe de secuestro, equipos de búsqueda y helicópteros han estado peinando el área. Uno de los pilotos de helicópteros vio un automóvil a gran velocidad bajando por la pendiente y lo siguió. Se toparon con tu tiroteo y lo detuvieron. Luego te trajeron a ti y al niño al hospital. Al principio, pensamos que el niño estaba gravemente herido porque había mucha sangre en él. Pero resultó ser tu sangre. Él se negó a alejarse de tu lado. Le dije que era valiente, dije. El inspector se recostó en su silla y sonrió. Es una historia increíble. Es verdad, lo juro, protesté. Si no me crees, pregúntale a George. Oh, te creo, señor Adams. Sin embargo, hay un punto que me gustaría aclarar. El arma con la que te defendiste, ¿de dónde la sacaste? Me sentí como un ciervo atrapado en los faros delanteros. La frase, oh, no, me pasó por la mente. Sabía que ahora estaba en problemas. Sin embargo, sabía que sin esa pistola, probablemente estaría muerto. La traje conmigo desde Estados Unidos, respondí en voz baja. No creo eso, señor Adams, dijo el inspector con una sonrisa burlona. Traer armas de fuego al Reino Unido es un delito. La pistola que encontramos tenía los números de serie limados. Entonces, debes haber obtenido el arma de los secuestradores. Eres muy afortunado de haberlo hecho, ¿verdad? Mi confusión se convirtió de repente en una claridad cristalina. El inspector estaba sugiriendo que negara plausiblemente tener la pistola. Yo no era de los que miraban un regalo en la boca. Rápidamente confirmé la suposición del inspector. Sí, eso es exactamente lo que sucedió. Sorprendí a uno de los secuestradores desprevenido y logré quitarle la pistola. Excelente, dijo el inspector Blair, levantándose. Sabes, no me vendría mal una taza de té. ¿Puedo ofrecerte una también a ti? Para ser sincero, inspector, mataría por una taza de café. Rió y dijo, voy a ver qué puedo hacer. 10 minutos después, el inspector regresó con un paramédico que traía una taza de té y una taza de café. También había un plato de galletas, que creo que los ingleses llaman cookies. Señor Adams, comenzó el inspector después de tomar un sorbo de té, tengo mucho que contarte. Y hay mucho que debemos aclarar antes de que hables con alguien más. Así que permíteme comenzar corrigiendo tu error. El niño que conoces como George en realidad es Peter. Peter es el futuro duque de Windsor, y probablemente lo llamarías el futuro rey de Inglaterra. Sin embargo, el título correcto es el futuro rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta información me dejó atónito hasta el núcleo. No podía pensar en qué decir, así que me quedé en silencio. Su Alteza pasó el fin de semana con su amigo George en la finca del Lord y la Lady Ashford. Lord y Lady Ashford son los padres de George. Había un equipo de seguridad de 8 hombres. 2 de este equipo fueron superados, 3 gravemente heridos y el resto desactivados. Fue un intento de secuestro bien planeado y bien coordinado del príncipe. De hecho, si no te hubieras tropezado con ello, habrían tenido éxito en secuestrarlo, y nosotros habríamos estado en la oscuridad sobre lo que sucedió. Porque estas personas intentaron secuestrar al príncipe, no tenemos ni idea en este momento. Tampoco sabemos cómo se enteraron del paradero del príncipe. Estas son cosas que definitivamente llegaremos al fondo. En cuanto al momento presente, todo lo que sé con certeza es que eres un verdadero héroe. Reflexioné sobre la información del inspector y luego respondí débilmente, no me siento como un héroe. De hecho, solo me siento un poco mareado. ¿Debería buscar a alguien?, preguntó el inspector. Negué con la cabeza. No, estaré bien. Ahora, necesitamos decidir qué hacer a continuación, dijo el inspector,
dando el último sorbo de té y sacando una libreta y un bolígrafo. La noticia del intento de secuestro del príncipe se filtró casi de inmediato. Desde entonces, ha habido un alboroto en el país. Ahora que el príncipe ha sido rescatado a salvo, las celebraciones han estado en marcha durante varios días aquí y en el extranjero. Sin embargo, esto también ha puesto una presión inmensa sobre casi todas las agencias de investigación en el Reino Unido para llegar al fondo de lo que sucedió. De repente, me invadió el pánico al ver todo el incidente como un terrible crimen. Si realmente lo era, entonces mi familia, así como yo, podríamos estar en peligro. ¿Puedo hacer una solicitud?, pregunté. Ciertamente puedes hacer una solicitud, pero si puedo cumplirla es una pregunta diferente, respondió. ¿Podría abstenerse de mencionar mi nombre?, pregunté de inmediato. Interesante, dijo el inspector, alisando su bigote. ¿Por qué quieres que haga eso? Simplemente creo que sería más seguro, intenté explicar. Si esto es obra de algunos criminales, y estoy en la lista de quienes frustraron sus planes, podrían intentar tomar represalias contra mi familia y contra mí. Sí, entiendo la preocupación, estuvo de acuerdo el inspector. Discutiré esto con mis superiores y te informaré en unos días. Por ahora, te mantendremos en secreto. ¿Hay personas que podrían preocuparse si no reciben noticias tuyas? Si es así, nos pondremos en contacto con ellos y les diremos una historia de portada. Tal vez mis padres, dije, después de pensarlo un momento. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, 6. He perdido casi una semana, dije en voz baja. Tengo un vuelo de regreso a Estados Unidos programado para dentro de una semana, el próximo domingo. Dudo que me den de alta del hospital para entonces. Tal vez sería mejor si envías un correo electrónico a mis padres desde mi cuenta y simplemente dices que estoy extendiendo mis vacaciones. Encontramos tu itinerario en tu equipaje. Hemos rastreado los lugares donde planeabas quedarte para ver si alguien se puso en contacto contigo. Hasta ahora, nadie ha intentado hacerlo. Oh, hay una persona más de la que debería saber, dije, recordando mi compromiso. Se suponía que debía cenar con la señorita Sarah Smith el sábado por la noche. Las cejas del inspector se alzaron cuando mencioné mi invitación a cenar. ¿Y cómo conoces a la señorita Smith? La conocí en el tren camino a Alemania, expliqué. Nos hicimos amigos, y ella también se convirtió en mi guía no oficial. No hay nada romántico entre nosotros. Ella fue muy amable y servicial. Ya veo, dijo el inspector, levantándose. ¿Deberíamos enviarle un correo electrónico? Cuando asentí con la cabeza, el inspector continuó. Creo que sería mejor si le enviamos un correo electrónico e informamos que estuviste en un accidente. No tienes lesiones graves, pero prefieres que tu médico te trate en casa. Mientras tanto, habrá agentes de policía apostados fuera de tu habitación las 24 horas del día hasta que decidamos nuestros próximos pasos. Me pondré en contacto contigo en unos días cuando tengamos un mejor control de todo. Y mientras tanto, espero que entiendas que te mantendremos fuera del contacto con el mundo exterior. ¿Es eso un problema? Negué con la cabeza. Los siguientes días fueron muy desafiantes. A medida que comenzaba a recuperarme, comenzaron a reducir la dosis de analgésicos. Esto significaba que había momentos en los que sentía dolor, especialmente después de las sesiones de fisioterapia. Me sentía enfermo. Inicialmente, fue interesante ver los informes televisivos. El ambiente, especialmente en Gran Bretaña, era de jubiloso agradecimiento. Pero también hubo indignación hacia la policía por no haber evitado el secuestro. Después de ver 1 o 2 días de informes continuos, se volvió difícil de ver. Supongo que sufrí una forma leve de trastorno de estrés postraumático. Justo cuando empecé a creer que el inspector Blair me había olvidado, apareció el martes siguiente. Esperaba que me trajera algunas buenas noticias, como cuando me permitirían irme. Solo quería recuperarme y volver a casa.
Me quedé junto a la ventana, deseando poder estar afuera cuando el inspector Blair entró en mi habitación. Te ves notablemente bien, señor Adams. Estoy muy contento de que te estés recuperando tan rápido. Esto hace que mis noticias sean aún más agradables. Eso suena prometedor, dije, sentándome al borde de la cama. Hemos hecho esfuerzos increíbles para llegar al fondo de este ataque cobarde. Desafortunadamente, aún no sabemos quién estaba detrás del secuestro. Sin embargo, logramos capturar a 2 de los criminales vivos, y aún esperamos que al menos uno de ellos nos diga lo que queremos saber. Bueno, eso hace que mi solicitud sea tan importante como antes, respondí. Espero que mantengas mi nombre en secreto. Eres un hombre interesante, señor Adams. La mayoría de los hombres se regocijarían en el centro de atención de ser un héroe. Pero quieres permanecer desconocido. Tu preocupación principal es tu familia, lo cual es muy loable. Sin embargo, para tranquilizarte, mis superiores han acordado que debes permanecer en el anonimato. Haremos todo lo posible para asegurar que tu nombre no se convierta en conocimiento público. Sin embargo, debo admitir que mis superiores estaban a favor de revelar tu nombre de inmediato. Algunos en el departamento sospechaban que podrías haber sido parte de la conspiración. Al principio, no creían tu historia sobre haber presenciado accidentalmente el secuestro. Algunos pensaron que eras parte del plan, pero retrocediste en el último minuto. Sin embargo, verificar el dispositivo de seguimiento en tu coche de alquiler confirmó todo lo que nos dijiste. Además, el príncipe insistió mucho en que no tenías nada que ver con el secuestro. Eso es maravilloso, dije con una sonrisa. Supongo que eso significa que podré regresar a Estados Unidos tan pronto como me den de alta del hospital. No puedo esperar para volver a casa. Sí, se te permitirá abandonar el país tan pronto como te den de alta, confirmó el inspector. Creemos que cuanto antes salgas del país, más seguro estarás. ¿Has recibido algún mensaje de mis padres?, pregunté. Sí, intentaron comunicarse contigo por teléfono y enviaron un correo electrónico, confirmó el inspector. Obviamente, no pudimos llamar de vuelta, pero les enviamos un correo electrónico explicando que tenías cobertura de celular limitada. Hablé con los médicos, y te darán el alta el sábado, y nos tomamos la libertad de reservarte un vuelo que sale por la tarde. Ese día, saldrás del hospital después del almuerzo acompañado por un oficial de seguridad. El viernes, antes de que me dieran de alta del hospital, el inspector apareció de nuevo y me devolvió mi celular. Me dijo que era libre de llamar a quien quisiera. Llamé a mis padres y les dije que había tenido un accidente. Mentí y les dije que no era grave pero que requería una visita al hospital. Mi mamá estaba muy molesta y quería volar para ayudarme a regresar. Mentí de nuevo y le dije que había caído accidentalmente de una bicicleta pero que estaba bien. Le aseguré que estaría en casa antes de que pudiera siquiera comprar un boleto. Eso pareció calmarla. El sábado por la mañana, después del desayuno, me levanté y me vestí. No podía esperar para salir del hospital y volver a casa. Alrededor de las 11, escuché alboroto en el pasillo afuera de mi habitación. Espiando, vi a una pareja bien vestida con un niño dirigiéndose hacia mi habitación. Tomó un momento, pero luego reconocí a George, me corregí a mí mismo, Peter. Mientras la pareja se acercaba, hombres y mujeres a ambos lados del pasillo se inclinaban o hacían una reverencia. Ver esto era surrealista. Lees historias sobre cómo son tratados los miembros de la familia real británica, pero nunca esperas presenciarlo de primera mano. La pareja fue muy amable con todos los que pasaron. Pero Peter parecía preocupado. Cuando finalmente me vio, aceleró el paso y me alcanzó antes que sus padres. Su Alteza, asentí con una sonrisa. Señor Adams, es muy bueno verte en buena salud, dijo con una amplia sonrisa. Cuando te transportaron en helicóptero, tuve tanto miedo de que te hubieras ido. Muchas gracias por ayudarme. Para entonces, el rey y la reina estaban al lado de su hijo.
Vuestras Majestades, dije con una ligera reverencia. Es verdaderamente un honor para mí. No, señor Adams, el honor es nuestro, dijo el rey, extendiendo su mano, y nos estrechamos la mano. No podía creer que estuviera estrechando la mano del rey, y nunca podría contárselo a nadie. Bueno, me dije a mí mismo, eso es lo mejor. Señor Adams, continuó la reina, nunca podré agradecerte lo suficiente por salvar a nuestro hijo. Pasé momentos muy difíciles después de ese incidente. Me estremezco al pensar en lo que habría pasado si no hubieras estado allí. Siempre estarás en nuestros pensamientos y oraciones. Luego, la reina extendió la mano, miró rápidamente a su alrededor mientras le estrechaba la mano, luego levantó mi mano y la besó. Estaba completamente sorprendido por este gesto y no tenía idea de cómo reaccionar. Puedes estar muy orgulloso de tu hijo, eso fue todo lo que pude decir. Fue muy valiente en circunstancias muy difíciles. Sin su ayuda, no creo que lo hubiéramos logrado. Con eso, la reunión terminó, y se fueron. A la familia real se le advirtió que no hiciera un escándalo sobre mí. Podría levantar preguntas entre la gente. Más tarde, supe que esta visita supuestamente estaba fuera de su agenda real. Sin embargo, insistieron en visitar el hospital para agradecerme personalmente. Me conmovió este gesto. El tiempo que pasé en el hospital me dio mucho tiempo para pensar en mi vida, y no estaba particularmente contento conmigo mismo. El vuelo a casa todavía me tenía pensando en qué hacer a continuación. Mis padres estaban allí para recibirme, y pude ver el alivio en los ojos de mi madre cuando sus preocupaciones sobre mi salud se disiparon. Sin embargo, me abrazó fuertemente. Mi papá también estaba feliz de verme en casa y me abrazó también. Me retorcí ligeramente por el abrazo y expliqué que mis heridas todavía dolían un poco. No obstante, estaba emocionado con los abrazos. Era algo que rara vez hacía. Mi papá siempre le decía a la gente que no era de abrazos. Ahora eso no es del todo cierto. Aprovecha cada oportunidad para abrazar a mi mamá. Mientras estábamos junto al carrusel de equipaje, mi mamá se volvió muy callada y seria. Mike, he hecho algo que podría hacerte enojar mucho. Pero por favor, si vas a estar enojado, enójate conmigo. No puedo pensar en nada que hayas hecho, mamá, que pueda enojarme. Podrías cambiar de opinión muy pronto, dijo mi mamá, mirando hacia una de las puertas de salida. Miré hacia donde miraba mi mamá y vi a Kerry parada allí, luciendo molesta. Sus ojos enrojecidos me dijeron que había estado llorando. Kerry lucía pálida y temblaba ligeramente. Hace unas semanas, habría estado enojado con mi mamá y me habría ido. Pero cuando estás tan cerca de la muerte como yo estuve, tienes una perspectiva completamente diferente de la vida. De repente, muchas cosas que creías importantes dejan de serlo. Mientras miraba a Kerry, ya no veía a una esposa infiel. Veía a una mujer que estaba sola, triste y asustada. También veía a una mujer alejada de mí, y a una mujer que todavía parecía amarme. Ella seguía siendo la hermosa mujer de la que me había enamorado. Le sonreí y caminé hacia donde ella estaba parada. Hola, Kerry, dije suavemente. Gracias por venir a darme la bienvenida a casa. Al escuchar esas palabras, la compostura de Kerry se derrumbó y se arrojó en mis brazos. Lloró en mi hombro, repitiendo una y otra vez. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. La consolé, luego la llevé donde mis padres estaban esperando. Ya habían recuperado mi equipaje. No me gustó la comida en el avión, así que apenas comí nada, dije alegremente. ¿Qué les parece si todos vamos a cenar? Estoy muriendo de hambre. No puedo decir que todo estuviera de repente bien entre Kerry y yo, pero era un comienzo. Al principio, aún no sabía lo que quería. Todo lo que sabía era que no quería castigar a Kerry más. Quería que ella fuera feliz. Unos días después, la invité a almorzar para discutir nuestros problemas.
Luego empezamos a ver a un psicólogo y eventualmente volvimos a salir. Lo que aprendí de nuestras sesiones fue que Kerry tenía miedo de decepcionarme. Por eso aceptó la aventura. También aprendí que yo reforzaba esta creencia elogiando generosamente a mi esposa cuando hacía lo que yo consideraba bueno. Y cuando no cumplía mis expectativas, Kerry veía mi decepción. Nunca me di cuenta de que estaba haciendo esto, pero mirando hacia atrás, podía ver que era absolutamente cierto. Nos llevó 6 meses resolver nuestros problemas, pero nunca dejé de amar a Kerry. Así que, con un pequeño número de familiares, Kerry y yo volvimos a casarnos en el patio trasero de la casa de los padres de ella. De las personas involucradas en nuestra segunda boda, aparte de nosotros mismos, creo que nuestras madres fueron las más felices allí. Llevé a Kerry en un crucero para nuestra luna de miel. Extrañamente, Kerry y yo no dormimos juntos hasta después de la boda. Ninguno de los dos quería nublar nuestras emociones. Así que en esa primera noche en nuestra cabina, ambos estábamos nerviosos. Sé que suena gracioso ya que hicimos el amor cientos de veces mientras estábamos casados la primera vez. Pero este segundo matrimonio fue tan diferente de nuestro primero. Sé que yo, por mi parte, sentía una conexión más profunda con Kerry. Para mí, Kerry siempre había sido la chica más hermosa que había conocido. Tenía el pelo castaño largo y rasgos perfectos. El resto de la luna de miel fue muy parecido a esa primera noche. Por supuesto, hicimos excursiones, bailamos, asistimos a espectáculos, pero sobre todo, hicimos el amor. Estaba enamorado de mi esposa nuevamente. Pero en lo más profundo, todavía había una picadura de desconfianza. Solo volvió a aparecer años después. Creo que sucedió en esa misma primera noche, pero 2 meses después, Kerry descubrió que estaba embarazada. 7 meses después, tuvimos un niño, al que llamamos Grant. 11 meses después, tuvimos una niña, a la que llamamos Louisa. 3 años después, Kerry volvió a trabajar a tiempo parcial. Al principio, estaba bien con el nuevo trabajo de Kerry, pero no pude evitarlo. Con cada mes que pasaba, mis sospechas y celos crecían. Mantuve mis temores para mí mismo, pero creó tensión en nuestro matrimonio. A pesar de que Kerry no hacía nada que me hiciera preocupar, aún me preocupaba. Al mismo tiempo, no me di cuenta, pero comencé a distanciarme de mi esposa. Quizás estaba preparándome mentalmente porque no podía sacar de mi cabeza la sensación de que Kerry me traicionaría de nuevo. Kerry sufrió por mi estado de ánimo, y eso le pasó factura. Empezamos a discutir más y más frecuentemente. Eventualmente, comencé a considerar el divorcio. Fue Kerry quien me convenció de ver a un psicólogo de nuevo. Al principio, las sesiones parecían inútiles. Pero gradualmente, pude ver el agujero que había cavado para mí mismo. Nuestra relación mejoró significativamente después de que reconocí mi problema. Luego comenzamos a reconstruir nuestra relación. Durante el siguiente año, la vida de mi familia y la mía fueron maravillosas. Luego ocurrió el desastre. Sin que nosotros lo supiéramos, Justin Bosner fue puesto en libertad temprana de la prisión. Su odio hacia mí había crecido exponencialmente durante su tiempo en prisión. Kerry y yo acabábamos de acostar a los niños cuando escuchamos que varias ventanas se rompían en la parte delantera de nuestra casa. Fui a ver qué había pasado, mientras Kerry iba a asegurarse de que los niños estuvieran bien. Cuando entré en la sala de estar, me encontré cara a cara con Justin, y él apuntó un arma hacia mí. Bueno, Mike, cariño, he estado esperando este momento, gruñó. Quería arrancarle la cabeza, y di un paso adelante, pero él extendió el arma aún más. No haría eso, Mike. Puedo acabar contigo antes de que te acerques siquiera a mí. Pero quiero que este momento dure un poco más. En ese momento, vi a Kerry correr hacia la sala de estar y agarrar el arma justo cuando Justin intentaba recuperarla. Instantáneamente me moví e intenté agarrar el arma, pero él disparó antes de que pudiera hacerlo. Kerry cayó al suelo,
y yo golpeé a Justin en la mandíbula, haciendo que retrocediera hacia atrás, donde golpeó su cabeza contra la pared y cayó inconsciente. Entonces me encontré de rodillas, acunando a Kerry. Agarré el teléfono de la mesa de café y llamé a una ambulancia. Sentí como si hubieran pasado horas, pero 8 minutos después, la policía y la ambulancia estaban en el lugar. Agarré una toalla para aplicar presión en la herida. Recuerdo haber gritado: «Por favor, aguanta, Kerry. Por favor, no mueras». Kerry yacía en mis brazos, mirándome. «Eres el único que he amado. Gracias por aceptarme de vuelta. Cuídate de nuestros hijos». Luego cerró los ojos. Nunca los volvió a abrir. El personal del hospital hizo todo lo posible por salvarla, pero el daño era demasiado grande. Estaba en completa desesperación. Gracias a Dios por nuestras dos madres. Se mudaron conmigo y se encargaron de todo mientras estaba aturdido. Perder a Kerry finalmente me hizo entender que yo era su verdadero amor. Sé que estuve en el funeral, pero no recuerdo nada al respecto. Todo lo que recuerdo es pensar que no debería ser yo el que estuviera vivo, no Kerry. Justin fue arrestado y acusado. Se quitó la vida en prisión antes del juicio. Estaba furioso de que se saliera tan fácilmente. Pasaron cerca de 3 meses, pero finalmente comencé a salir de mi aturdimiento. Mis hijos fueron la principal razón de mi recuperación, ya que tenía que ser fuerte por ellos. Extrañaban a su madre tanto como yo. Pero como niños, se recuperaron rápidamente. No sabía si alguna vez sanaría por completo, pero ellos confiaban en mí. Por el bien de Kerry, no podía defraudarlos. Aún estaba traumatizado, y por más que intentara ocultarlo, mi madre lo sabía. Fue ella quien sugirió que fuera de viaje con los niños. Al principio, me resistí, pero finalmente acepté que iríamos a Gran Bretaña. Mis padres y los padres de Kerry acordaron acompañarme para ayudar con los niños. Para entonces, ya no me preocupaba regresar a Inglaterra. Aproximadamente 1 año y medio después del incidente, Scotland Yard descubrió un complot para secuestrar al heredero aparente. Resultó que el complot fue ideado por un pequeño grupo de opositores a la familia real. El grupo consistía en aproximadamente 30 personas, 2 de las cuales trabajaban en el Palacio de Buckingham y tenían acceso al calendario real. La mayoría de los participantes no tenían idea de lo que estaban planeando sus líderes, pero todos recibieron diversas sentencias de prisión. Resultó que el plan final era asesinar al heredero aparente. En un momento, administré sabiamente los fondos que recibí del divorcio. Ahora habían crecido hasta casi $5 millones. Así que decidí derrochar en este viaje y reservé boletos de primera clase para todos. Reservé una habitación en The Langham, uno de los mejores hoteles de Londres. Luego me aseguré de reservar una furgoneta de pasajeros porque quería completar mi recorrido por Escocia y Gales. Sin que yo lo supiera, se avecinaba una tormenta mediática en Londres y estaba a punto de estar en el centro de todo. Cuando hablé con el inspector Blair y le pedí que no mencionara mi nombre en ninguno de los informes, asumí que los registros estarían sellados para siempre. Sin embargo, no sellaron los registros para siempre. Solo los sellaron por 5 años. Si el caso quedaba sin resolver, el periodo de sellado se extendería. Pasó otro año antes de que alguien solicitara abrir los registros al público. Esta solicitud finalmente fue concedida. En un momento, solicité que no se mencionara mi nombre en ninguno de los informes, pero eso no sucedió. Mi nombre estaba en todas partes. Cuando regresamos a Gran Bretaña, los reporteros más persistentes que seguían mis movimientos descubrieron la fecha de mi llegada. Si hubiera tenido la más mínima sospecha de lo que iba a suceder, nunca habría emprendido este viaje. Habría mudado a toda mi familia a un lugar conocido solo por mí y me habría quedado allí hasta que todo se calmara. Pero no tenía idea, así que emprendí un viaje que, esperaba, me ayudaría a sanar mi alma por perder a Kerry y la culpa que sentía por no confiar completamente en su amor.
cuando saqué mis maletas y comencé a empacar para este viaje, encontré el número de teléfono de Sarah Smith, olvidado desde hace mucho tiempo. Estaba seguro de que este número ya no estaba en servicio o ahora lo estaba usando otra persona. Sin embargo, con una ligera posibilidad de que pudiera ser el suyo, llamé. Si podía comunicarme con ella, tal vez podría persuadirla para que se uniera a nosotros en nuestro recorrido. Al menos, sentía que aún le debía una cena por la que cancelé cuando huí de Inglaterra hace más de 6 años. Me sorprendió gratamente descubrir que el número aún pertenecía a Sarah. Estaba aún más encantado cuando ella inmediatamente recordó quién era yo. Sarah me dijo que estaba muy decepcionada por tener que cancelar nuestra cena. Sin embargo, también me aseguró que entendía perfectamente por qué tuve que hacerlo. Me sentí un poco culpable por no poder contarle la verdadera razón. Pero ese capítulo de mi vida parecía que era mejor dejarlo en el pasado. Hablamos durante un buen par de horas. Solo puedo imaginar cómo sería mi factura telefónica. Sin embargo, fue una conversación muy agradable. Tengo algunos amigos que son tan cercanos que podemos pasar meses sin hablar, pero cuando lo hacemos, parece que no ha pasado nada en absoluto. Fue lo mismo con Sarah. Poco a poco, nos contamos sobre nuestras vidas en los últimos 5 años. Sarah se alegró cuando le dije que me había vuelto a casar con Kerry y que ahora tenemos 2 hijos. Sarah me dijo que aún estaba enseñando en la misma escuela, pero ahora es subdirectora. Se había casado brevemente, hace unos 2 años. El matrimonio resultó ser catastrófico, y el divorcio fue particularmente desagradable, y su exmarido estaba extremadamente amargado. Estaba claro que el matrimonio fallido de Sarah todavía la molestaba, así que finalmente le conté sobre Kerry y mis esfuerzos para reconstruir mi vida. Después de terminar de contarle sobre Kerry, hubo un largo silencio, y por un momento pensé que Sarah podría haber colgado. Pero luego la escuché sollozar al otro lado de la línea. «Oh, Michael, siento tanto lo que te pasó», dijo con voz temblorosa. Siempre me llamaba por mi nombre completo y rara vez por el más corto. Pero tienes a tus hijos. Sé que ahora parece un consuelo débil, pero en los próximos años, te darás cuenta de lo verdaderamente bendecido que estás. Al principio no supe qué decir, pero luego, sonriendo vacilante, dije que deberíamos dejar las historias tristes atrás. Sarah estuvo de acuerdo y comenzó a contarme algunas cosas graciosas que hacían sus estudiantes. Estaba agradecido por el humor, pero eventualmente llegué al verdadero propósito de mi llamada. Escucha, sé que te lo estoy diciendo en el último minuto, pero voy a Inglaterra con los niños, sus abuelos, expliqué. Me gustaría tener la oportunidad de viajar un poco. Si hay alguna manera de que puedas liberar algo de tiempo, me gustaría que te unas a nosotros. Oh, me encantaría, Michael, pero simplemente no puedo escaparme en este momento. Estamos a mitad del semestre, y tengo tantas clases que enseñar. Lo siento mucho. Lo entiendo, dije, pero no pude ocultar mi decepción. Escucha, todavía te debo una cena desde la última vez. Tal vez podrías apartar una noche para cenar conmigo. Me encantaría, dijo Sarah inmediatamente. Sin embargo, debes prometer traer a tus hijos y a sus abuelos. Me encantaría conocerlos a todos. Genial, dije alegremente. Te llamaré cuando llegue a Londres y buscaremos algo. Como dije, incluso mientras volábamos sobre el Atlántico, los secretos que esperaba que permanecieran ocultos para siempre estaban a punto de salir a la luz. Llegamos temprano en la mañana, y sabía que la mejor manera de vencer el jet lag era no dormir hasta que fuera hora de dormir en el nuevo lugar. Si hacías eso, estaría sincronizado con la nueva zona horaria al día siguiente. Como los niños habían dormido la mayor parte del vuelo, estaban ansiosos por empezar a disfrutar del viaje. Mis padres y los padres de Kerry no estaban encantados con este plan, pero estuvieron de acuerdo porque insistí. Una vez instalados en nuestras habitaciones, llamé a Sarah y arreglé tener cena con ella al día siguiente. Luego salimos a explorar Londres.
Visitamos la Torre de Londres, dimos un paseo en barco por el Támesis y visitamos Legoland Windsor. Todos lo pasamos muy bien, pero todo estaba a punto de cambiar a la mañana siguiente. Esa noche, me fui a la cama más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Estaba deseando nuestro recorrido y esperaba con ansias la cena con Sara. A la mañana siguiente, me despertó un golpe en la puerta de mi habitación. Había reservado una suite de 2 dormitorios para mí y los niños. Los niños todavía estaban dormidos en uno de los dormitorios cuando apresuradamente me puse los pantalones y la camisa. Tropecé hacia la puerta y la abrí. En la puerta estaba parado un distinguido hombre de mediana edad con un periódico bajo el brazo. Disculpe la intrusión, señor Adams, dijo el hombre apologéticamente. Mi nombre es James Butterman, y soy el gerente de este hotel. Me disculpo sinceramente por interrumpir su sueño, pero necesito hablar con usted urgentemente. Todavía medio dormido, hice un gesto para que el hombre entrara. Detrás de él, un camarero entró empujando un carrito con jugo, té, café y platos cubiertos. El señor Butterman hizo un gesto para que el camarero colocara todo en la mesa del rincón. Una vez hecho eso, el camarero fue despedido. El señor Butterman me sirvió de inmediato una taza de café, que acepté agradecido. Creo que debería sentarse, señor Adams. Hay noticias de las que estoy casi seguro de que no está completamente al tanto. Tan pronto como me senté, el señor Butterman desplegó el periódico frente a mí. El titular decía, Misterio del secuestro del príncipe Peter resuelto. Debajo del titular había una gran foto a color de mí. Rápidamente hojeé el artículo y gemí. Mis pensamientos iban en 1.000.000 de direcciones a la vez. Pero lo más importante en mi mente era proteger a mis hijos. Después de leer lo suficiente del artículo como para darme cuenta de que había sido completamente expuesto, miré al señor Butterman. ¿Qué tan malo es?, pregunté. En este momento, hay cientos de personas y docenas de representantes de los medios reunidos fuera del hotel, esperando capturar siquiera un vistazo suyo. Al parecer, los rumores se han extendido de que usted está en Londres y se está alojando aquí. Las estaciones de televisión han estado hablando de usted toda la mañana. Espero que la multitud fuera del hotel solo crezca. Ya he contactado a la policía para tratar de implementar alguna forma de control de multitudes. En resumen, señor Adams, usted se ha convertido en una sensación en los medios. Todo Gran Bretaña quiere saber todo sobre usted. Mi cabeza daba vueltas, y aún no tenía idea de qué hacer. Pero luego de repente sentí que sabía por qué el señor Butterman había venido a verme. Supongo que le gustaría que nos reubiquemos en otro lugar, aventuré. Oh, cielos, no, dijo el señor Butterman, con horror escrito en su rostro. Solo vine a informarle de lo que está sucediendo y asegurarle que haremos todo lo posible para proteger su privacidad. ¿Qué sugiere que hagamos? Todavía no estaba seguro de qué hacer con este lío, y estaba más que un poco asustado por todo esto. Y estos eran solo mis pensamientos iniciales sobre la locura que se estaba desarrollando. Solo empeoraba a medida que pasaban los días. Personalmente, le aconsejaría a usted y a su familia que se queden en el hotel, al menos por hoy, sugirió el señor Butterman. Con suerte, las cosas se calmarán, y la gente eventualmente perderá interés. Contactaré a mi oficina central y veré qué sugieren ellos. El único problema con su plan es que tenemos una cena planeada con mi amiga en el restaurante Pedella. El señor Butterman se detuvo por un momento, luego ofreció una solución. ¿Puedo sugerir invitar a su amiga aquí y cenar con nosotros? Nuestro hotel tiene un restaurante de 4 estrellas, y solo tiene capacidad para 46 personas, así que estaremos tranquilos y aislados aquí. Le dije al señor Butterman que su sugerencia era excelente, y cancelaría mi reserva y haría una nueva aquí. Por favor, déjeme encargarme de eso por usted, ofreció, y estuve de acuerdo. Todavía estaba en shock por todo lo que estaba sucediendo. Y en este momento, ni siquiera había visto lo que estaba sucediendo afuera. Señor Butterman, ¿puedo hacerle una pregunta?
Esperaba que pudiera ayudarme a entender todo esto. Por supuesto, responderé lo que pueda. ¿Por qué es tan importante esto ahora? Quiero decir, el secuestro ocurrió hace más de 6 años. Está bien, tal vez la policía se equivocó en algunos detalles, pero, ¿qué importa? El príncipe fue rescatado, y está a salvo y sano. El señor Butterman se detuvo por un momento, luego sonrió amablemente. Señor Adams, usted es estadounidense, por lo que nuestra familia real despierta más curiosidad para su gente que cualquier otra cosa. Pero para un verdadero británico, la monarquía es el fundamento de nuestro país. La nación quedó atónita cuando se reveló que el heredero al trono había sido secuestrado. Todo Gran Bretaña quedó envuelto en una nube de miedo y luto. Luego, cuando fue rescatado, la nación celebró como uno solo. Si recuerda, la noticia de su regreso seguro desencadenó 3 días de celebración. Ahora, al enterarse de que usted, señor, salvó al príncipe y que no buscó ningún reconocimiento por sus acciones, ha capturado la imaginación y la gratitud de esta nación. Todo lo que puedo decir es que cada miembro de mi personal considera un honor servirle en todo lo que podamos. Además, quiero que sepa que no se le cobrará nada durante su estadía aquí en The Langham. No, no puedo estar de acuerdo con eso, señor Butterman, protesté de inmediato. Nuestra estadía aquí ya le está causando a usted y a su personal muchos inconvenientes. El señor Butterman levantó las manos. Si ayuda a su sentido de justicia, hablé con la oficina central esta mañana y están encantados con la publicidad gratuita. Las reservas ya han aumentado en más del 18%. Cuando el señor Butterman se fue, Grant y Louise salieron de su habitación. El desayuno que dejó incluía tocino, huevos, croissants y queso danés. También había avena. Preparé platos para ambos y luego los senté frente al televisor. Puse su película favorita, Toy Story. Era su película favorita. Luego llegó el momento de hacer algunas llamadas telefónicas. Lo primero que hice fue convocar una reunión familiar. Desperté a ambos abuelos y les pedí que vinieran a mi habitación lo antes posible. Después de eso, llamé a Sara para informarle del cambio de planes. Cuando la llamé, respondió después del primer timbre. Michael, apenas puedo creer lo que estoy viendo en la televisión. ¿Alguna de estas cosas es cierta? Desafortunadamente, todo es cierto, confirmé. Lamento no haber sido honesto contigo al respecto, pero la verdad es que quería dejar todo esto atrás. Así que por eso cancelaste nuestra cita para cenar, preguntó Sara con una voz que sonaba tanto como una pregunta como una afirmación. Sí, lamento haberte mentido, me disculpé. Pero el gobierno británico estuvo de acuerdo conmigo en que sería mejor si dejaba el país rápidamente y en silencio. ¿Y qué hay de lo que dicen sobre tus heridas? Dicen que casi te matan. ¿Están exagerando? Sin exagerar, todo es cierto, pero no hay nada especial al respecto. Quería cambiar de tema lejos de mí mismo y centrarme en el tema de la cena esa noche. Michael, esto es muy importante, protestó Sara, y pensé que estaba enojada conmigo, pero ese no era el caso. Quiero decir, tuviste que pasar por todo este calvario solo, y luego regresar a casa y ver a tu esposa destrozada. En ese momento, comenzó a llorar. Por favor, Sara, no llores. Estoy bien ahora. Solo llamé para ver si no te importaría que cenáramos esta noche en el hotel, dadas las circunstancias. Entenderé si no quieres venir. Quiero decir, los medios de comunicación han convertido este lugar en un verdadero manicomio. Definitivamente estaré allí esta noche, declaró Sara de inmediato. No dejaré que canceles otra cena por mi culpa. Nos vemos a las 6. Cuando llegaron los abuelos, les entregué el periódico. Luego encendí la televisión. Todas las noticias eran sobre mí. Estaba fuera de mí de preocupación. Miré por la ventana del frente del hotel y vi a cientos de personas merodeando. La policía había instalado barricadas y controlaba el movimiento de las personas. Toda la escena era surrealista.
cuando mi madre leyó, de repente no pudo contenerse y comenzó a llorar. Este día iba de mal en peor. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté con preocupación. Casi moriste, y nunca nos lo contaste, sollozó. Lamento eso, pero sentí que era mejor mantenerlo en secreto en caso de que los terroristas estuvieran detrás del secuestro. No quería que persiguieran a nadie más de mi familia. Luego, cuando resultó que no eran terroristas, no vi la necesidad de darle más vueltas. No estoy seguro de que mi madre estuviera satisfecha con mi explicación, pero la aceptó. Nos reunimos en mi habitación antes de bajar a cenar. Sara lucía deslumbrante, y mis padres estaban muy interesados en ella. Ella fácilmente los encantó y pronto los hizo reír con sus historias de ser asistente de dirección. La cena comenzó de manera muy incómoda, ya que todo el restaurante se puso de pie y aplaudió cuando entramos. Luego, la gente comenzó a acercarse a nuestra mesa para presentarse y agradecerme. Solo sonreí y los presenté a mi familia y a Sara. Mientras la gente seguía llegando a nuestra mesa, Grant finalmente se volvió hacia mí y preguntó: «Papá, ¿eres famoso?» «Supongo que sí», respondí, «pero no quiero serlo». Fue durante la cena que Sara me dio la primera buena noticia del día. Después de explicar quién era yo, la junta escolar aprobó un permiso remunerado de 2 semanas para ella. Sara ahora podrá viajar con nosotros y ser nuestra guía. Ahora la única pregunta era si realmente podríamos hacer el viaje. A mitad de la cena, el señor Butterman se acercó a nuestra mesa. «Pido disculpas por interrumpir. ¿Puedo hablar contigo, señor Adams?» Me disculpé y seguí al gerente del hotel a un lugar tranquilo junto a la puerta de la cocina. Allí miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escuchar. «Señor Adams, he estado en contacto con nuestra oficina central», comenzó, «y temí que nos estuvieran pidiendo que nos fuéramos. Tuvieron una muy buena sugerencia. Pensaron que podría ayudar a calmar un poco el frenesí de los medios si celebraras una conferencia de prensa improvisada mañana. Podríamos organizarlo en nuestro salón de baile. Por supuesto, la decisión depende completamente de ti». Reflexioné sobre esta propuesta varias veces en mi cabeza, y me gustó. Creo que es una gran idea. ¿Qué necesito hacer para organizarlo? El señor Butterman sonrió y negó con la cabeza. Absolutamente nada. Nosotros nos encargaremos de todo. Sugiero mañana a las 10 de la mañana. Solo necesitas presentarte con la vestimenta que prefieras. Deberías preparar una declaración breve, y luego daremos a la prensa 30 minutos para preguntas. Mis padres y los padres de mi esposa estaban muy impresionados cuando les conté sobre la conferencia de prensa. A mis hijos no les importaba, ya que estaban esperando su pastel y helado. Al día siguiente, debo admitir, estaba asustado. Nunca había hecho nada remotamente parecido antes. Además, nunca me gustó hablar en público. A las 9:55, el señor Butterman me llevó al salón principal. Me quedé atónito por su transformación. La pared trasera estaba adornada con banderas estadounidenses y británicas. Guirnaldas rojas, blancas y azules colgaban por toda la habitación. La orquesta del hotel estaba posicionada a la derecha del escenario, con banderas estadounidenses y británicas cruzadas frente a él. Mientras caminábamos hacia el podio, noté a cientos de personas reunidas alrededor con cámaras de televisión instaladas en la parte trasera de la habitación. Mis piernas temblaban mientras caminaba por el pasillo central. De repente, la gente comenzó a ponerse de pie y aplaudir. Para cuando llegué a la primera fila, el sonido era ensordecedor. Mi familia me siguió, y les mostraron asientos más cerca de la primera fila. Los ojos de mis hijos estaban muy abiertos, y miraban alrededor de la habitación completamente asombrados. Las lágrimas corrían por las mejillas de mi madre y mi suegra. Cuando finalmente se calmaron, mis hijos saltaban en sus sillas, bombardeando a sus abuelos con una pregunta tras otra. Mientras subíamos al improvisado escenario, la orquesta tocaba. Luego,
el señor Batterman se acercó al micrófono y agradeció a todos por venir. Luego me cedió el turno. Pronuncié un breve discurso, dejando claro que apreciaba el interés en mí, pero que me sentía indigno de todo esto. Entonces comenzaron las preguntas. Querían saber todo lo que había sucedido. Una de las primeras preguntas fue sobre cómo supe dónde estaba el príncipe para rescatarlo. Admití que ni siquiera sabía que era un príncipe hasta después, cuando estaba en el hospital. Luego expliqué cómo estaba perdido sin esperanzas y solo esperaba que alguna persona amable pudiera indicarme la dirección correcta. Esto provocó risas entre los periodistas experimentados. Estaban particularmente interesados en detalles sobre el tiroteo. Hablé un poco al respecto, pero la mayor parte de mi tiempo lo pasé agradeciendo al personal militar que repelmente nos salvó. Como mencioné antes, si no hubieran llegado, yo no habría sobrevivido, y tampoco el príncipe. Después de que el señor Batterman agradeciera a todos por venir, los reporteros seguían gritando preguntas mientras salía. Traté de responder las que podía escuchar. Afortunadamente, rápidamente salí de la habitación y regresé a mi suite. Mis hijos me rodearon, contándome sobre todas las personas que vinieron a verme. Los abuelos estaban en la gloria. Por supuesto, cuando planifiqué este viaje, ninguno de nosotros esperaba algo así. Unos minutos después, hubo un golpe en la puerta. Cuando abrí, Sara estaba parada allí, sonriéndome. La abracé y le agradecí por venir. Ella rió. Como dicen en Estados Unidos, ni los caballos salvajes me podrían mantener alejada. Michael, fuiste magnífico. Estaba sentada en una de las últimas filas y nunca había escuchado a la prensa hablar tan entusiastamente sobre alguien. Por lo general, son un grupo bastante cínico, esperando el próximo escándalo. Pero les gustó cómo seguías intentando desviar el mérito hacia todos los demás. Les gustó especialmente cuando hablaste de tu profundo respeto y admiración por el príncipe y lo valiente que fue. Como dije, fuiste magnífico. Al día siguiente, todos fuimos invitados al Palacio de Buckingham, incluso Sara, lo cual me sorprendió. Fue durante esta visita que aprendí algo muy importante sobre Sara. En primer lugar, era una amiga cercana de la reina. Habían ido a la escuela juntas. En segundo lugar, lo que aprendí es que su verdadero nombre es Lady Sarah Smythe. Su padre era duque de algo. Me desconecté cuando Sara comenzó a explicar la historia de su familia. Era demasiado complicado. Finalmente, al día siguiente partimos en nuestro recorrido. Para garantizar nuestra seguridad, el gobierno proporcionó un automóvil con 2 agentes del servicio de seguridad. La seguridad era absolutamente necesaria si íbamos a viajar. Pensé que todo era una pérdida de tiempo para los guardias. Pero Sara estaba contenta de tener protección, así que no hice ninguna objeción. Nuestra primera parada fue Manchester. Siempre he sido un gran aficionado al fútbol. Incluso jugué en el equipo de la escuela y en la universidad. Manchester United siempre ha sido mi equipo profesional favorito. Esperaba que tal vez pudiéramos echar un vistazo al campo antes de recorrer la ciudad. El club de Manchester fue más allá. Cuando se enteraron de que quería ver el campo, organizaron una pequeña recepción en el estadio. Allí, fui escoltado al campo con mi familia y Sara. Incluso tuve la oportunidad de conocer a algunos de los jugadores. Me sorprendió lo amables que fueron todos con nosotros. Nuestra siguiente parada fue Liverpool, y afortunadamente, fue una visita tranquila. Dado que nuestro itinerario no se hizo público, y la familia real pidió a la prensa que respetara nuestra privacidad, nos mezclamos con la multitud y pasamos un tiempo maravilloso. Desde Liverpool, continuamos hacia el norte, haciendo paradas donde Sara pensaba que podríamos disfrutar. Supongo que como Sara era maestra, era una fuente de información. Fue mucho más divertido tener a alguien que entendiera la historia y la importancia de cada lugar donde nos deteníamos. Llegamos a Glasgow, y luego a Edimburgo, que decidimos hacer nuestra base de operaciones. Desde allí,
podíamos hacer excursiones de un día donde quisiéramos. Y nuevamente, pudimos movernos libremente. La emoción inicial desapareció y me convertí en noticia del pasado. Estaba muy contento por eso. No entiendo por qué alguien aceptaría voluntariamente convertirse en celebridad. Durante este recorrido, aprendí que Sara no solo era una excelente guía, sino que estaba completamente encantado por ella. Mis padres e incluso los padres de mi esposa rápidamente se encariñaron mucho con Sara. Y a los niños les encantaba. Comenzamos como conocidos, y ahora éramos amigos cercanos. Luego, una tarde, mientras Sara y yo salíamos a caminar, me di cuenta de que mis sentimientos por ella eran mucho más profundos. Nos detuvimos para mirar el castillo de Edimburgo cuando, por un impulso repentino, me incliné y besé a Sara suavemente. Por un momento parecía sorprendida, luego me abrazó y me devolvió el beso. Regresamos a su habitación, pero no estaba seguro de qué hacer después. Afortunadamente, Sara tenía sus propias ideas. Mientras estábamos allí, mirándonos el uno al otro, dijo: «Por favor, no me lastimes». «Seré muy gentil», le aseguré. «No, eso no es lo que quería decir», dijo, con miedo en los ojos. «Sé que te gusto, Michael. Pero estoy desesperadamente enamorada de ti. Aún así, dormiré contigo, pero si esto no es serio, por favor dime. Me dolerá, pero me aplastaría si me dejaras después». Sara, cuando Kerry murió, pensé que nunca podría amar a otra mujer, dije suavemente. Me has demostrado lo contrario. No puedo prometer que todo termine felizmente, pero realmente te amo, y me siento tan cómodo y en paz cuando estás cerca. Eso fue todo lo que Sara necesitó escuchar. A las 2 de la mañana, salí de la cama y regresé a mi habitación. No quería que mi familia supiera lo que Sara y yo habíamos estado haciendo. Pero me estaba engañando a mí mismo porque al día siguiente, en el desayuno, todos estaban sonriendo y burlándose, tanto Sara como yo. El recorrido terminó demasiado rápido, y regresamos a Londres. Organicé para que mi mamá cuidara a los niños, lo que nos dio a Sara y a mí la oportunidad de pasar nuestra última noche juntos. El día de nuestra partida estuvo lleno de abrazos, besos y lágrimas. Creo que Sara estaba horrorizada ante la idea de que en cuanto regresara a casa, me olvidaría de ella. Sí, claro. Durante los siguientes meses, hablamos con ella todos los días, a veces varias veces al día. A los niños les encantaba cuando Sara llamaba porque siempre tenía alguna historia divertida y fantástica que contarles. Finalmente, no pude soportarlo más, así que volé de regreso a Londres y le pedí a Sara que se casara conmigo. Ella, por supuesto, estuvo de acuerdo. Luego fuimos a hablar con su padre, quien, descubrí, era el duque de Stirling. La madre de Sara falleció hace varios años. El duque de Stirling, o Percy, como pidió que lo llamaran amigos y familiares, vivía en la mansión familiar. La casa era enorme y los terrenos extensos. Sara explicó que dirigir las operaciones agrícolas de la finca cubría la mayoría de los gastos, pero no todos. Por lo tanto, el duque abrió la casa familiar para tours. El dinero de estos tours compensaba la diferencia y proporcionaba al duque más que suficientes fondos para vivir. Entonces, ¿quieres casarte con mi pequeña Sara?, preguntó el duque con una sonrisa. Sí, señor, mucho, respondí. ¿Sabes que su hermano Edward heredará el título y las fincas?, preguntó como si me pudiera preocupar. Por lo tanto, el título no puede pasar a ninguno de sus hijos. Señor, permítame asegurarle que me importa poco si Sara tiene un título o no, respondí con una sonrisa. La amo y quiero hacerla feliz. Sé que estaría muy feliz si nos diera su bendición. Sin embargo, con o sin su bendición, tengo la intención de casarme con Sara si ella acepta casarse conmigo. El duque se rió. Excelente respuesta. Te doy mi bendición con todo mi amor. La boda fue modesta. Aunque fue más de lo que me hubiera gustado.
Había alrededor de 100 personas presentes, incluyendo al rey y la reina. Peter también estuvo allí con una encantadora joven. Ahora era un adolescente, y se esperaba que se casara pronto y produjera un heredero. Mi padre fue mi padrino, y ambos hijos asistieron a la boda. Sara y yo pasamos nuestra luna de miel en Bermuda, luego volamos de regreso al Reino Unido. Decidimos vivir en Inglaterra durante el año escolar y en Estados Unidos durante las vacaciones de verano. Grant y Louise se inscribieron en Ladgrove. Entendí que era una escuela a la que muchas familias reales enviaban a sus hijos. Sara también adoptó a Grant y Louise. Mientras vivíamos en el Reino Unido, la reina ocasionalmente nos pedía a Sara y a mí que cumpliéramos algunos deberes reales. Estos incluían visitar a los enfermos en los hospitales, visitar diversas escuelas o inaugurar nuevas fábricas. Cada vez que aparecíamos, Sara hacía que estas salidas fueran agradables para mí. Y cada vez, me recompensaba más tarde esa noche en el dormitorio. Ya sea en el Reino Unido o en Estados Unidos, Peter se mantenía en contacto con nosotros. Cuando realizó un viaje oficial a Estados Unidos, quería quedarse con nosotros, pero su equipo de seguridad se negó a considerarlo por razones de seguridad. De un niño asustado, Peter se convirtió en un joven muy seguro, dinámico y carismático. No podría estar más orgulloso de él si fuera mi propio hijo. 2 años después de casarnos, Sara dio a luz a un niño. Insistió en llamarlo Michael Jr. Un año después, tuvimos una niña, y la llamamos Charlotte. 1 año y medio después, llegó otro niño. Lo llamamos Thomas en honor a mi padre. Después de todo el dolor y el horror, mi nueva vida era hermosa. Me sentía verdaderamente feliz. Ahora nos acercamos a nuestro 5º aniversario de bodas, y decidimos celebrarlo con una cena y un espectáculo. Le compré a Sara un collar de oro con 3 dijes en forma de corazón, cada uno grabado con los nombres y fechas de nacimiento de cada uno de nuestros hijos. Espero que le guste. Sara. Intentaré terminar el diario de Michael por él. En la noche de nuestro 5º aniversario, fuimos al teatro y cenamos. Fue allí donde Michael me dio el collar de oro que ahora llevo puesto todos los días. Estaba tan feliz y llena de amor por mi esposo. No pensé en la obra que supuestamente íbamos a ver, solo pensé en lo que haríamos después. Al salir del restaurante, escuché a alguien gritar. Cuando me di la vuelta, vi a mi exmarido, que estaba borracho y sostenía un arma. Gritó: «Si no puedo tenerte, nadie puede». En el momento del disparo, Michael me empujó. Entonces, en lugar de que la bala me alcanzara a mí, alcanzó a Michael en el pecho. Todo lo que recuerdo después de eso es como grité pidiendo a alguien, por favor, que nos ayudara. Michael estuvo en el hospital durante 3 días. Estuve a su lado todo el tiempo. En la noche del tercer día, cuando abrió los ojos, estaba tan feliz de que Michael hubiera vuelto a mí. Pero solo reunió sus últimas fuerzas para decirme una última vez que me amaba. Poco después de eso, su corazón dejó de latir. Han pasado 2 meses desde que escribí por última vez en el diario de Michael. Pensé que podría hacerlo, pero luego no tuve la fuerza. Temo que tendré que transcribir su diario porque mis lágrimas borraron la tinta de la mayoría de las páginas y arruinaron la mayoría de ellas. Todavía estoy de luto por la pérdida de Michael. Nuestros hijos también están sufriendo, así que tengo que ser fuerte por ellos. Mi exmarido fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Tengo que detenerme ahora porque es hora de alimentar a Mary. Todo lo que puedo hacer en este momento es esforzarme al máximo por mis hijos, especialmente porque sé que eso es lo que mi Michael querría de mí. Dios, dame fuerzas. Todavía lo amo mucho y lo extraño.